Manu Detective, por Pilar Lozano Carballo. Una tarjeta falsa. Es falsa, dije, y tiré la tarjeta con desprecio sobre la mesa. Ana cambió la expresión de su cara, pasando de una sonrisa orgullosa a una mueca de pena, y de la pena a unos pucheros, y de los pucheros al lloriqueo. Vamos, que yo sin quererlo la había liado. Entre sollozos, Ana me contó que era la primera tarjeta de invitación a un cumpleaños que había recibido en su vida y que estaba muy ilusionada. Pero claro, si era falsa, ¿por qué? ¿Por qué?, se preguntaba. Para consolarla, pensé que lo mejor era averiguar qué había detrás de aquella extraña tarjeta. Y entonces fue cuando decidí hacerme detective. Así, sobre la marcha. Ana, si quieres puedo investigar quién te la ha mandado y con qué intenciones, ¿sabes? Puedo ser tu detective, añadí yo para animarla. Ana dejó repentinamente de llorar, se levantó muy enfadada y con determinación me dijo: no necesito detectives, ya me imagino quién me la ha enviado. Seguro que ha sido el cerdo de Pablo, que siempre quiere chincharme, pues se va a enterar. Cogió la tarjeta y salió dando un portazo. Me quedé solo en la clase acabando la pintura de un mural sobre cómo es tu barrio, que nos habían encargado para la fiesta de la primavera. Estaba ensimismado en la tarea de pintar cada casa de un color distinto, más que nada para animar el barrio, que en la realidad tiene todas las casas de ladrillo y resulta un poco aburrida. O sea, que ya ni me acordaba de Ana ni de su tarjeta de cumpleaños, cuando de repente se abrió la puerta y entró acompañada de Pablo, que chillaba como un loco. Suéltame, yo no he sido. Ana le empujó hasta sentarle sobre una silla a mi lado y continuó tirándole de la oreja. Muy seria me dijo: interrógale. Y a modo de explicación le informó a Pablo: que sepas que Manu es detective. Pablo y yo nos miramos a cual más sorprendido. Primer sospechoso. Suéltale. Yo no interrogo bajo torturas, le dije muy serio. Pensaba que como detective debía imponer mi autoridad. Me levanté de mi asiento y empecé a dar vueltas alrededor de Pablo, con las manos a mi espalda, haciéndome el interesante. Vamos, como un auténtico detective. Verás lo que ha acontecido, le dije finalmente. ¿Acontecido?, dijo Pablo, que al parecer llevaba un rato sin entender nada. Sí, Pablo, he dicho ha acontecido, que quiere decir ha pasado. Y no interrumpas. Y seguí contándole. Pues resulta que Ana ha encontrado esta mañana encima de su pupitre una tarjeta de invitación para una fiesta de cumpleaños en la que no pone ni quién cumpleaños ni dónde se celebra. Yo la he examinado con atención y he llegado a la conclusión evidente: esa tarjeta es falsa. Me volví hacia Ana y le dije: por favor, enseña la tarjeta al sospechoso. Ana, siguiendo las instrucciones de su detective, se la entregó de inmediato. Pablo, ¿reconoces esta tarjeta?, le pregunté. Pablo la miró por delante y por detrás y la leyó en voz alta. Estás invitada a mi cumpleaños, no faltes. Le dio la vuelta y leyó la firma. La mano negra, el gorro rojo, yo hago siempre lo que es mi antojo. Y en ese momento Pablo exclamó: ¡wow! ¡Cómo mola! Yo no he escrito esto, de verdad, pero si a mí no se me hubiera ocurrido eso tan molón. Y además añadió con envidia: yo no sé dibujar tan bien. Y es que Pablo tenía razón. La tarjeta molaba. Por la parte de delante llevaba una tarta de 3 pisos, cada uno de un color, y encima unas velas preciosas. Por detrás esa poesía tan estupenda que la verdad es que a mí también me encantaba. Pero no me entretuve en exclamaciones y seguí con mi interrogatorio. ¿Se le ocurre al sospechoso quién puede haber sido el autor? No tengo ni idea. Y además, Manu, que yo no soy sospechoso, pero lo que sí puedo ser, y me encantaría, es tu ayudante. Me haré una tarjeta de presentación. Pablo Moreno, ayudante de detective. No me dio tiempo a contestarle, porque Ana, más rápida que yo,
que las niñas parece que están siempre más al loro, le dijo que desde luego a él no pensaba pagarle ni un céntimo por sus investigaciones. Y a mí sí, le pregunté, muy animado, que hasta ese momento ni se me había pasado por la imaginación que pudiera llegar a cobrar por ser detective. Si descubres quién ha sido, sí, a ti te pagaré. ¿Y cuánto? Ana se quedó pensativa y finalmente me dijo que me regalaría alguno de los juguetes de su hermano, que tenía tantos quienes se iba a enterar. ¿Qué tal una bici?, le propuse. Me miró abriendo mucho los ojos con un gesto de «pero bueno, ¿tú qué te has creído?», y ni me contestó. «Y si la bici es pequeña», le dije yo intentando arreglarlo, «tú estás loco. ¿Y qué tal un casco para montar en bici?». «Bueno, eso sí, acepto», dije yo rápidamente. La ilusión de mi vida era tener una bicicleta. Así que aunque solo me regalara un casco, por algo se empezaba. No podía despreciar esa oportunidad. «Y tú, Pablo, si quieres, puedes ser mi ayudante. Como pago tus trabajos, te montaré en mi bici». «Vale», dijo Pablo. Y es que Pablo, por mucho que dijera a Ana que era un cerdo, es muy bueno. Se conformaba tan solo con dar una vuelta en bici, y eso que de momento lo único que teníamos era una promesa de casco. ¿Cuántos casos teníamos que resolver para ganar la bicicleta? A lo mejor nunca la conseguiríamos. Me encantaba el entusiasmo de mi ayudante. Un verdadero caso de detective. Al llegar a casa le pregunté a mi padre, que es un gran lector de novelas de detectives, en qué consistía exactamente ese oficio. El detective se encarga de buscar al criminal que ha cometido un delito, robos, asesinatos, estafas, vamos, que busca al malo, y cuando lo atrapa lo entrega a la policía, y la policía lo lleva al juzgado y ahí se acaba la novela. Eso es en las novelas, y en la realidad, pues en la realidad también busca al malo, pero no siempre lo encuentra, supongo. Estaba claro que eso iba a ser yo, un detective real, no como los de las novelas. Vamos, que me podía equivocar y no resolver nunca el caso que me había encargado Ana. Me sentí un poco agobiado, pero pensé en el casco que me había prometido y me animé. Empezaría cuanto antes mi investigación, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Realmente iba a necesitar más ayuda que la de mi amigo Pablo. Estábamos cenando toda la familia con el barullo de siempre. Somos 5 hermanos, mi padre, mi madre y uno de mis abuelos. Cuando les informé de que me había hecho detective y ya tenía un caso que resolver. Con tanta gente es bastante difícil que te escuchen, pero esa vez lo conseguí, aunque para ello tuve que ponerme encima de la silla y pedir atención a gritos. Pensaron que me había vuelto loco y se quedaron todos mirándome en silencio. Entonces me senté y me puse a hablar. Les dije que necesitaba ideas para empezar a investigar. Les enseñé también la tarjeta de invitación. Empezamos entonces una conversación muy animada. Nadie sabía qué significaba aquello de la mano negra y el gorro rojo, pero decían que eran pistas que había que tener en cuenta. Desde luego, en mi clase nadie tenía una mano negra ni un gorro rojo. Nos enfrentamos a un caso un poco complicado, dijo mi padre, porque está claro que el autor no quiere que le descubran. Por eso no escribe con su letra y ha compuesto las frases con letras recortadas de periódicos. Ahí va, es verdad, pensé, y yo que creía que lo había hecho así para que quedara más bonito. O sea, que es un verdadero caso de detective, dije yo emocionado, y contagié a la familia mi entusiasmo. Todos empezaron a dar su opinión a la vez y a gritos, que es como se habla en mi casa cuando estamos todos juntos. Bueno, el caso es que al final la tarjeta acabó en la papilla de Elena, que es mi hermana más pequeña y es un poco trasto. Y de todas las cosas que dijeron y pude entender, saqué una conclusión. Para empezar a investigar tenía que pedirle a Ana que me hiciera una lista de sospechosos entre sus posibles enemigos. Me pareció una buena idea y confié en que Ana tuviera algún enemigo. Sequé la tarjeta con la servilleta y me fui a dormir.
Mis hermanos mayores todavía se quedaron discutiendo. Marta estaba diciendo que le parecía que la tarjeta no era falsa, sino que sencillamente se habían olvidado de firmarla. ¿Sabré yo, que soy el detective, si era falsa o no? Y además, qué falta de sensibilidad la de mi hermana. Si no fuera falsa, ¿cómo se supone que iba yo a ganar el casco para la bicicleta? Otra tarjeta. Pero no fue tan sencillo. Al día siguiente, antes de que empezara la primera clase, Pablo se acercó muy nervioso a mi pupitre y me dijo: mira, Manu, mira lo que me he encontrado en mi mesa. Abrí el sobre que me entregaba y me quedé de piedra. Otra tarjeta, y también venía firmada como os podéis imaginar, así: la mano negra, el gorro rojo. Yo hago siempre lo que es mi antojo. Pero había algo muy diferente en esta tarjeta. No había tarta de invitación, solo decía: Pablo, deja a Irene en paz y no vuelvas a acompañarla a su casa si no quieres que te pase algo malo. O sea que la tarjeta no era falsa, era verdadera, era una verdadera amenaza. Todos los de la clase empezaron a leerla con curiosidad y se la quitaban de las manos unos a otros. La profe terminó con el barullo al entrar al aula. Empezó la clase, pero yo ya no me acordaba de que era alumno, solo pensaba en que era detective y habían amenazado a mi ayudante. El caso de la tarjeta falsa se estaba complicando. Pensé que lo mejor era hacer una lista de los enemigos de Ana y otra con los enemigos de Pablo. Luego miraría los que coincidían en las dos listas y entre ellos seguro que encontraba al malo, vamos, al culpable. Mientras tanto hablaría con Irene. ¿Qué tenía ella que ver con las tarjetas?, pensaba yo, intrigado. Irene me lo aclaró todo. Pablo y ella regresaban todos los días juntos porque viven en el mismo bloque. Eran amigos desde siempre y no tenía ni idea, pero ni idea de a quién podía molestarle semejante cosa. A lo mejor, dije yo, tienes un novio que está celoso. ¿Novio celoso? Tú estás tarado. ¿No ves que soy muy pequeña para tener novio? Pues entonces un novio pequeño como tú. Pero qué novio pequeño, no seas tonto. Lo que tienes que buscar es un loco de remate. Y cuando lo encuentres me lo dices, que quiero saber qué le pasa conmigo. Y se fue. Me dirigí entonces a Ana. Ya había hecho su lista de enemigos. La leí y asombrado exclamé: Ana, qué barbaridad. Pero ¿cómo vas a tener 10 enemigos? No puede ser. Intenté convencerla de que lo pensara mejor, que seguro que no tenía tantos enemigos. Vamos a ver, me dijo. Un enemigo es uno que te tiene manía o al que tú le tienes manía y te quiere fastidiar. ¿Sí o no? Pues sí, eso es lo que yo entendía por un enemigo. Bueno, entonces estos son mis enemigos, me dijo, y empezó a leer su lista de nuevo. Y entonces se quedó pensativa y tachó a Clara, a María, a Esteban, a Yolanda, a Sergio, a Azucena. Bien, pensé yo, pero como Ana está un poquito como una cabra, añadió a Sergey y a Alicia, y le quité el papel cuando vi que empezaba a escribir mi nombre. Pero ¿cómo voy a ser tu enemigo si soy tu detective? Es verdad, admitió. Además, ya no me acuerdo de por qué eras mi enemigo. Te quito, pero entonces pongo a Pablo. Pablo es mi ayudante. Pablo, mi ayudante, muy enfadado, le gritó: ¿pero yo? ¿Por qué? Y Ana le recordó que le había aplastado uno de sus lápices de cera. Fue sin querer y además fue el curso pasado y además soy ayudante de tu detective y además no puedo ser sospechoso porque yo también he recibido una tarjeta, ¿vale? Este argumento la convenció del todo. Así que la lista de Ana quedó en 6 compañeros de clase. La lista de Pablo fue más difícil de elaborar. Se pasó toda una hora de clase pensando y al final me vino con los nombres de 2 personas. Ninguna coincidía con los enemigos de Ana y para colmo me dijo: va, no te creas que son tan enemigos, mejor los tacho. Y los tachó. Me miró y nos echamos a reír. Así no se podía empezar la investigación. Entonces me propuso una idea que me encantó. Colgaríamos un cartel en la clase en el que pondríamos que se buscaba a un sospechoso
de los gravísimos delitos de falsificación y amenazas mediante el envío de tarjetas. Y lo firmaremos los detectives Manu y Pablo. Cuando los de la clase leyeran el cartel, nos fijaríamos en sus caras y en el que se pusiera colorado o estuviera nervioso. Ese sería el verdadero sospechoso. Como en clase somos muchos, vigilaríamos particularmente a los de la lista de enemigos de Ana. La investigación. No es fácil ser detective, ni siquiera con ayudante. Los de la clase leyeron el cartel y se entretuvieron haciendo comentarios sobre los detectives o sobre lo bonito que quedaba lo de la mano negra, y entre ellos empezaron a acusarse con bromas. Tú, eres tú, no, eres tú, no, tú, o cosas así. De manera que por más que Pablo y yo nos fijamos en todos, no pudimos sacar nada en claro. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que ese mismo día, Sergei, uno de los enemigos de Ana y por lo tanto un sospechoso menos, me entregó otra tarjeta. ¿Cómo no? Estaba firmada por la mano negra, el gorro rojo, y lo que ponía era increíble. Como las demás, estaba escrita con letras recortadas de un periódico y tenía un dibujo que, aunque muy mal hecho, se entendía perfectamente. Un guante de boxeo enorme dándole un puñetazo en la cara de un niño. Una flecha con el nombre de Sergei indicaba, por si había dudas, quién era el que recibía el puñetazo. Y junto al dibujo, una amenaza. Retírate del equipo de fútbol si no quieres terminar así. ¿Qué estaba pasando? Sergei era el mejor portero del mundo, o por lo menos era el mejor portero de mi clase, con muchísima diferencia. ¿Quién quería que se retirara? Pablo y yo pensamos en los de la clase de al lado, que siempre perdían los partidos contra nosotros. Entonces el malo tenía que ser alguien del aula vecina. Pero no, tampoco podía ser, porque ese día les tocaba excursión. Se habían ido de visita a una fábrica de yogures. No había nadie, y nadie podía haber dejado la tarjeta. Pablo y yo nos quedamos en el recreo mirando las 3 tarjetas fijamente y haciendo comentarios. Mi padre me había dicho que los detectives observan con mucha atención y piensan sobre lo que ven. No son del mismo tamaño, dijo Pablo. Una tiene un dibujo muy bonito, otra uno malísimo y la otra no tiene ni dibujo, dije yo. Y así una vez yo y otra Pablo estuvimos observando, pensando y comentando. El color de la cartulina es distinto. La peor es la del puñetazo, que asusta más. La tuya tiene una falta de ortografía. La mano negra quiere decir que no se lava. La del cumpleaños parece escrita por una niña. ¿Por qué? Es más cursi. Y Ana, a la que habíamos dejado sentarse junto a nosotros para que viera cómo trabajan los detectives, a condición de que estuviera callada, pues no se calló y dijo: tú sí que eres cursi y además un machista. Tuve que mirarla muy serio por encima de mis gafas y pedirle silencio. Mirar por encima de las gafas era mi gesto favorito desde que me había hecho detective. Pero ya nos había desconcentrado y además todas las observaciones nos llevaban a la misma conclusión. No teníamos ni idea de quién había enviado esas tarjetas. A todos los descartábamos como sospechosos. Carlos no podía ser, ya que era amigo de todos. Marta tampoco, porque nunca se metía con nadie. Jimena, ¿qué va? Pues le importaba a ella que Sergei jugara o no al fútbol. Cecilia ni hablar, ya que su cumpleaños era en verano y no lo celebraba. Y así todos. Por un motivo o por otro, ninguno parecía sospechoso. ¿No sería la profe? La idea nos hizo reír, pero nada más. También la descartamos porque ella no es capaz de hacer faltas de ortografía, ni en broma. Ana, aburrida y harta de estar callada, preguntó: ¿y entonces quién puede ser? Yo qué sé. Eso es lo que me entraron ganas de contestarle, pero me acordé del casco y me callé. Debía seguir la investigación. Propuse escondernos en el armario de la clase antes de que subieran los alumnos y pillar al malo con las manos en la masa, es decir,
dejando una nueva tarjeta. Despistados. Al día siguiente, el caso de las misteriosas tarjetas se complicó. La profe nos echó una gran bronca por meternos en el armario y tirar las pinturas al suelo, aunque en realidad se habían caído sin querer y sin querer habían manchado el suelo de la clase, pero sin querer o queriendo, la bronca fue fenomenal. Nadie dejó una tarjeta por la mañana mientras espiábamos. Fue peor, la dejó en la primera clase después de comer, cuando nosotros ya no espiábamos. Pablo y yo estábamos desesperados, desconcertados, desinformados, desanimados, despistados. Así lo escribimos en nuestra lista del día, ya que como nos habíamos acostumbrado a hacer listas de sospechosos y no teníamos ninguno, hicimos una lista de cómo nos encontrábamos. La última palabra que pusimos fue desnutridos. Nos dimos un poco de pena y nos fuimos a la heladería por un helado de 3 bolas para cada uno, pues a Pablo le habían dado dinero su abuela por hacer 2 recados. 2 recados, 6 bolas de helado, que estaban buenísimas, fue lo mejor del día. Lo peor fue la tarjeta nueva, nos dejó más despistados todavía, si es que eso era posible. Estaba dirigida a Delia y decía así: la mano negra, el gorro rojo, yo hago siempre lo que es mi antojo. Hasta ahí vale, pero atención a lo que seguía. Yo no tengo antojo de hacer los deberes. Tú me los harás, tanto si quieres como si no quieres. La tarjeta iba acompañada de una hoja de operaciones matemáticas que por lo visto Delia tenía que resolver para el día siguiente y dejar en la segunda papelera del patio, nada más entrar a la derecha. ¡Qué cara dura! Estábamos indignados y además eso ponía la investigación francamente difícil porque nos hacía sospechosos a todos los de la clase. Vamos, que a todos nos encantaría que Delia nos hiciera los deberes. Nunca se equivoca y tiene la letra preciosa y dibuja bien y siempre se sabe las preguntas. ¡Qué chollo! Por un momento me entraron ganas de ser yo la mano negra. Me consolé como siempre pensando en mi casco. Además, Delia, con los ojos llorosos, me prometió que si encontrábamos al Carota, nos invitaría al detective y a su ayudante a 2 helados de 3 bolas. Era un buen aliciente para no abandonar el caso. Espías. Mano detective, o sea yo y mi ayudante Pablo, también detective, llegamos al colegio con media hora de antelación. Nos escondimos y vigilamos la papelera del patio. Vimos a Delia dejar en la papelera la hoja de las cuentas matemáticas. Nos había dicho que las iba a resolver todas mal para que se enterara la mano negra. Vimos a un niño echar el envoltorio de una chocolatina. Vimos al profe de gimnasia dejar un periódico. Vimos a una mamá tirar una piel de plátano. Y vimos a todos los compañeros de clase alrededor de la papelera mirando fijamente sin ningún disimulo. Todos sabían lo que pasaba con la última tarjeta, pero como no tienen ni idea de ser detectives, nos estropearon nuestra labor de espionaje. Con toda la clase vigilando cómo se iba a descubrir la mano negra acercándose a la papelera, salimos de nuestro escondite y entonces Juan, al ver que nos acercábamos a la papelera, empezó a gritar: ¡ahí va! Son ellos, los detectives, se han hecho detectives para disimular, os hemos pillado. Pablo se encargó de aclararle las cosas, explicándole por qué nosotros éramos los menos sospechosos de todos. ¿Por qué? Pues porque las cosas no son así, los detectives nunca son los malos, son los que encuentran a los malos. Y dicho esto, miró muy serio y fijamente a cada uno de ellos, poniendo cara de auténtico investigador, una mirada feroz que creo que hizo que se dieran la vuelta y se marcharan con aspecto de sospechosos. Mientras se alejaban, Pablo les gritó: además yo también he recibido una tarjeta, ¿cómo voy a ser culpable? Este argumento lo utilizaba tanto que alguien podía pensar que sí, que se había mandado la tarjeta a sí mismo para disimular. Alguien podía pensarlo, pero no yo. Pablo era mi amigo y ayudante de detective.
De ninguna manera lo pondría en la lista de sospechosos. Morder el polvo. Ni mi padre sabía resolver el caso de las tarjetas misteriosas. Le pedimos ayuda, las miró, las comparó y solo supo decir: hay que ver cómo soy los niños de ahora. Pablo y yo nos miramos y protestamos a la vez. Pero si nosotros no hemos sido, ya, pero ha sido alguien como vosotros, de vuestra clase, ¿no? Sí, pues eso, que vaya persona rara, que invita a fiestas que no existen. No quiere que Irene tenga amigos, ni que el portero del equipo sea bueno, ni quiere hacer los deberes. Vamos, no tengo ni idea de qué le pasa a la mano negra a esta. Sí, lo cierto es que quien mandaba las tarjetas era malo, malísimo, y en mi clase, tan malo, malísimo. La verdad es que no había nadie. Todos tenemos nuestras cosas, pero tan malos, tan malos. Entonces Pablo dijo que lo más seguro era que no fuera un niño, porque somos más inocentes. Quizás sería un mayor, pues en todas las películas se ve que entre los mayores hay muchos más malos. Así que hicimos una lista de sospechosos entre los mayores del colegio. Pusimos a todos los profes que conocíamos, a la conserje, a la secretaria, a la directora y a la señora de la limpieza, y también al conductor del autobús de la ruta, que siempre está de mal genio, y si no es malo, malísimo, por lo menos lo parece. Estábamos los detectives discutiendo en el patio sobre nuestra nueva lista. La verdad es que no conseguíamos imaginar que ninguno de nuestros nuevos sospechosos tuviera algún motivo para escribir estas tarjetas. Y entonces ocurrió. A Pablo se le había olvidado el bocadillo en la mochila y subió a la clase por él. Un minuto más tarde, asomado por la ventana de la clase, me gritaba: Manu, corre, ven rápido. Y vi claramente que algo grave sucedía y subí como un rayo. Abrí la puerta de la clase y allí estaba una nueva tarjeta sobre el primer pupitre, y sentado detrás llorando estaba la mano negra, el gorro rojo. Le he pillado con las manos en la mesa, dijo Pablo. En la masa, Pablo, se dice en la masa. Y Pablo que no, que era con las manos en la mesa de David, dejando una nueva tarjeta. Era como le había pillado. Miré al sospechoso, me dio como pena y quise asegurarme de que era el verdadero autor criminal de las tarjetas. ¿Has sido tú, Carlos?, pregunté incrédulo, porque Carlos era uno de mis mejores amigos y muy bueno siempre con todos. ¿Cómo podía ser él la mano negra? Y Carlos, muy disgustado, nos explicó lo que había pasado. Él había escrito solo la última tarjeta, la que le estaba dejando a David cuando le pilló Pablo. Lo decía de verdad, no tenía ni idea de las otras. Y escuchamos con mucha atención toda su historia. Resultaba que David le tenía manía a Jorge. No se sabe por qué, y estaba todo el día molestándole. El día anterior le había llamado gordo bombón y se lo había escrito en su cuaderno de lengua, estropeándole la redacción que tenía que entregar. A Jorge se le habían saltado las lágrimas. Jorge es mi compañero de pupitre, nos siguió explicando Carlos, y me dio tanta pena que pensé que era una buena idea aprovechar esto de las tarjetas misteriosas. Así que la hice ayer con letras de revista como las otras, y ahora se la estaba dejando a David para que le entrara miedo y dejara en paz a Jorge, pero me ha pillado Pablo. En la tarjeta ponía: David, o dejas en paz para siempre, siempre a Jorge, o morderás el polvo. Y el dibujo que incluía era un niño, supuestamente David, tumbado en el suelo boca abajo, y encima una bota enorme que no le dejaba levantarse. Parece que morder el polvo consiste en eso, en que te tiran al suelo y te pegan una paliza. A mí me pareció muy fuerte y miré con los ojos asombrados a Carlos. No lo iba a hacer, era solo para asustarle. Hombre, me aclaró Carlos. ¿Y la tarjeta quién la firmaba? Pues sí, nada más y nada menos que la mano negra y el gorro rojo. Pero Carlos, esa firma está mal, dijo Pablo. No pone lo de yo hago siempre lo que es mi antojo. Eso, yo hago siempre lo que es mi antojo. Claro, exclamó Carlos. Si es que no me acordaba de cómo era. Estuve pensando en cosas como yo hago lo que yo quiero,
me porto como me da la gana, pero no rimaban, lo dejé así. Pues esta no es auténtica, dije yo, es una tarjeta falsa. Y los tres nos echamos a reír. El caso es que Pablo y yo nos creímos todo lo que nos había contado Carlos, es decir, que él solo era el autor de esta tarjeta y que de las anteriores no sabía nada de nada. Y entonces hicimos a Carlos ayudante segundo de detective, porque se lo merecía, porque tuvo una idea genial. Secreto profesional. Así es como Carlos pasó de ser el malo malísimo a ser ayudante detective y tener derecho a utilizar el casco que me había prometido Ana y a tomar helado de la invitación de Delia. Fue cuando dijo: claro, ya está, a lo mejor no hay un solo sospechoso, a lo mejor las otras tarjetas han sido escritas por distintas personas. Por ejemplo, la de Sergey puede que la haya escrito Álvaro, que siempre se queda sin jugar porque el entrenador le dice que Sergey es mejor. Y tampoco hay derecho a eso, ¿no? No seguimos escuchándole. Pablo y yo le dijimos que vale, que podía ser detective él también, y nos bajamos corriendo al patio a buscar a Álvaro. Cuando le encontramos le pedimos que nos acompañara, y allí, en la esquina del fondo del patio, confesó: pero hay que ver qué cosas tenemos que hacer los detectives para encontrar al culpable. Le tuvimos que prometer a Álvaro que si nos decía la verdad, le haríamos a él también ayudante de detective. A este paso en mi clase iba a haber más detectives que sospechosos. Pero bueno, tampoco me importaba. Lo importante para un detective es resolver el caso. Y total, podíamos repartir el uso del casco en diferentes días a la semana. Además, 6 bolas de helado entre 4, pues eso, a bola y media, que ya estaba bien. Así que Pablo admitió que era cierto, que estaba harto de que nunca le pusieran a él de portero y que por eso le había dejado la tarjeta a Sergey para ver si este año podía él jugar algún que otro partido. Al detective primero, Manu, o sea, a mí, a su ayudante Pablo y a su segundo ayudante Carlos, que también se había acercado a donde nos encontrábamos, nos dio pena o algo así. Vamos, que nos parecía que tenía razón, que era injusto que siempre jugara él mismo. Así que le comprendimos. Le hicimos ayudante tercero, tal como le habíamos prometido, y le aseguramos que no se lo diríamos a nadie, ni lo de Álvaro ni lo de Carlos, que para nosotros eso era secreto profesional. Sí, se dice así, secreto profesional. Que a mí me lo dijo mi tía Pili, que tiene secreto profesional porque es periodista. Y también tienen secreto profesional los médicos, los curas y los detectives, que era lo que me interesaba a mí. Vamos, que te puedes callar, aunque te pregunte un mayor. ¿Está claro? Nadie iba a saber quién había escrito esas 2 tarjetas. Nuevas averiguaciones. Y el resto de las tarjetas, el resto fue fácil. Una vez que comprendimos que no era la misma persona la que quería que Sergey no fuera portero, que Irene no fuera amiga de Pablo, la que quería mandar una invitación de cumpleaños falsa a Ana y además quería que le hicieran los deberes por la cara, pues una vez entendido eso fue todo facilísimo. Solo había que pensar y razonar. ¿Quién iba a querer que Delia le hiciera los deberes? Bueno, toda la clase, vale. Pero ¿quién necesitaba de verdad que Delia le hiciera los deberes de matemáticas? Esa pregunta nos hicimos los 4 detectives y los 4 respondimos a la vez: Pedro. Y es que hay que ver lo que le cuesta a Pedro hacer bien las cuentas. Claro, como es tan despistado, siempre se le olvida si se lleva una o no, y no se acuerda ni de la tabla de multiplicar. En fin, que como las hace mal, la profe le manda el doble que a los demás, y entonces les coge un asco a las cuentas, que ya no puede más, y en clase de matemáticas siempre está muy agobiado. Todo esto nos contó y acabó confesando que era el autor de la tarjeta que obligaba a Delia a hacer sus deberes. Se le ocurrió esa idea cuando vio lo de la mano negra,
pero de las otras tarjetas, él no tenía ni idea. Menos mal que todo esto Pedro lo confesó sin tener que hacerle detective. Solo nos pidió que por favor no se lo dijéramos a nadie, que se moría de vergüenza. Se lo prometimos. Y también se lo prometimos a Diego. Diego era el autor de la tarjeta que había recibido Pablo. Además, en el caso de Diego, lo había adivinado yo. Se trataba de un novio celoso. Bueno, no era novio de Irene, pero sí estaba celoso. Vamos, que le gustaba a Irene. No sé por qué y le daba envidia que fuera tan amiga de Pablo. Tampoco no sé por qué y que a él casi ni le mirara. O eso le parecía a él, que yo nunca me he fijado si Irene me mira o no me mira. A Diego, la verdad, no le entendíamos muy bien, pero le dijimos que sí, porque nos contaba todo esto con la cara roja como un tomate, que se veía que estaba pasando vergüenza de verdad. Y de verdad le dijimos que no se lo contaríamos ni a Irene ni a nadie. Tampoco le dijimos a él quiénes habían escrito las otras tarjetas. Así que era lo justo. Y ya estábamos como al principio. ¿Quién había mandado la tarjeta falsa de cumpleaños? Eso fue más fácil, pero cada vez éramos más listos como detectives. Y lo conseguimos, aunque nos costó una larga conversación con Ana. Ana, ¿tú has enviado a alguien alguna vez una tarjeta falsa de cumpleaños? No, a mí me la han enviado. ¿Alguien te ha pedido que le invitaras a su cumpleaños y tú no has querido? Al cumpleaños cada uno invita a quien quiere. Ya, Ana, pero alguien te lo ha pedido y has dicho que no. Podría ser una venganza. No, porque yo digo muchas cosas para que no parezca que soy tonta. Pero si alguien me lo pide, le invito y ya está. Y era verdad que Ana es muy bocazas, pero luego se arrepiente y es un trozo de pan, como dice mi madre. Y bueno, así estábamos dándole vueltas cuando parece que a Ana se le encendió una luz en el cerebro y dijo: anda, pues la verdad es que un día que María me hizo enfadar mucho, no me acuerdo por qué, le dije que era una mala persona, que no tenía amigos, que nadie la quería y que por eso nadie la invitaba a su cumpleaños. ¡Qué horror! La verdad es que visto así, bien se merecía una tarjeta falsa. Pero no se lo dijimos y salimos corriendo en busca de María. Cuando nos vio llegar tan serios, María dejó el grupo con que estaba jugando y se acercó asustada a nosotros. Le dije: María, y ya no tuve que decir más porque ella misma empezó a hablar. Sí, fui yo. Ya era hora que lo averiguarais. He estado todos estos días muy preocupada. No podía más pensando a todas horas en la tarjeta anónima. Estoy súper arrepentida. Ahora ya me habéis descubierto. Menos mal. Pero quiero que sepáis que lo hice porque Ana me dijo cosas muy feas. Pero yo solo he escrito una tarjeta, la del cumpleaños. Del resto no tengo ni idea. Ya, le dijimos. Y como a los demás le prometimos que no le diríamos a nadie. Bueno, en este caso tendríamos que decírselo a Ana, que nos había contratado para investigar y que además la perdonaría seguro. Porque si no se lo decíamos, ¿cómo íbamos a recibir el casco prometido? Dejamos a María, pero yo me iba inquieto porque estaba muy intrigado. Así que me di vuelta y le pregunté: María, ¿qué quieres decir eso de la mano negra, el gorro rojo y yo hago siempre lo que es mi antojo? La mano negra era para asustar un poco. El gorro rojo porque es mi color preferido. Y lo otro, se quedó pensativa y confesó: lo puse porque rimaba, me encanta la poesía. Así son las mujeres, dijo mi padre cuando se lo conté. O sea, que seguí sin entender nada. Un caso resuelto. También tuvimos que contarle nuestro secreto a Delia para que nos invitara a los 2 helados. Pero en este caso solo le dijimos que era alguien muy necesitado el que le pedía que le hiciera los deberes, alguien que prometía no volver a hacerlo. Y le pareció bien y no preguntó nada más. Yo creo que adivinó quién era, porque luego la vi explicarle un problema de matemáticas a Pedro sin que nadie se lo pidiera. Informamos al resto de la clase de la resolución del caso en un gran cartel que escribimos, lo hicimos poético a propuesta de Carlos. Decía así: el de las tarjetas falsas es un caso ya resuelto. No era uno, ni eran dos los autores del enredo.
que eran muchos y por motivos diversos. Escribir anónimos es un asunto muy feo, aunque todos tenían una razón para hacer lo que hicieron. Nunca más habrá tarjetas, han dicho los que las escribieron, porque resulta cobarde y un poco violento. Ahora piden perdón por hacer lo que hicieron, así que todo queda resuelto. ¡Vivan los detectives Pablo, Álvaro, Manu y Carlos, que con su gran ingenio investigar supieron y un caso muy difícil requete bien resolvieron! Bueno, no rimaba mucho, pero no estaba mal. Nos costó muchísimo trabajo escribirlo porque es que la poesía es muy, muy difícil, casi tanto o más que ser detective, creo yo. Los de la clase al leer el cartel empezaron otra vez a acusarse en broma. ¿Has sido tú? No, tú. Tú has escrito la de Pablo y tú la de Ana. Todos estaban en ese juego. Todos, menos los detectives y los verdaderos autores de las tarjetas. Ana se portó muy bien porque tampoco dijo nada. Que me fijé, que desde que soy detective me fijo mucho en todo. 6 bolas de helado y un casco. Decidimos que era mejor que pusieran todas las bolas de helado en un mismo plato grande y nos dieran 4 cucharillas. Y así todos juntos con el plato en medio de la mesa comimos un poco de cada bola, pues cada una era de un sabor. El casco era precioso, nos lo fuimos pasando y lo llevábamos puesto un rato cada uno. Estoy hablando de los 4 detectives. Por la tarde del mismo día en que informamos a la clase de que el caso estaba resuelto. Nos lo estábamos pasando fenomenal. El casco, el helado, el chocolate caliente por encima que la heladera nos había regalado, los amigos y que no hubiera en clase ningún malo malísimo. Todo eso me gustaba y me daba risa. Así que cuando se acercó Javier, el del pupitre de atrás, a decirme: Manu, ¿sabes quién me ha cogido mi super cuaderno de dibujo? Simplemente le contesté: ¿y yo qué sé? No estaba dispuesto a estropear este momento maravilloso con la investigación de un nuevo caso.